El cable negro colgando de la pared fue el punto final de mi paciencia y el inicio de mi despertar. Soy Soledad, 68 años, bibliotecaria jubilada y dueña absoluta de estas 4 paredes. Mi nuera cree que soy una vieja ignorante que se pudre frente a la pantalla, pero olvidó un detalle crucial. Yo pago la electricidad que ella acaba de cortar. Nadie te prepara para el día en que te vuelves un mueble en tu propia casa. No un mueble antiguo y valioso, de esos que se limpian con aceite de almendras y se exhiben con orgullo, sino uno de esos sillones viejos que estorban en el pasillo y que nadie sabe muy bien cómo tirar a la basura sin sentir culpa. Yo estaba sentada en mi rincón favorito, con mi taza de café con leche a medio terminar y las piernas cubiertas por una manta ligera de algodón, esperando ver si la protagonista de Amor en Silencio finalmente iba a confesar su secreto. Era mi ritual de las 4 de la tarde. Un momento sagrado, simple, mío. La casa estaba en silencio, o eso creía yo. Mis oídos, acostumbrados durante 40 años al murmullo respetuoso de la biblioteca municipal, captaron el sonido de los tacones de aguja golpeando el piso de madera del recibidor. Era Brenda, mi nuera, una mujer que camina como si el suelo le debiera dinero y habla como si tuviera un megáfono atorado en la garganta. Entró a la sala como un huracán de perfume caro y malas intenciones. No saludó. Nunca saluda. Para ella, el saludo es un desperdicio de tiempo con alguien que no le aporta valor social. Se paró frente al televisor, bloqueando mi vista justo cuando la escena culminante estaba por empezar. ¡Basta de basura!, gritó, y su voz rebotó en las paredes llenas de mis libros, esos que ella nunca ha abierto. Antes de que pudiera siquiera parpadear o preguntar qué le pasaba, Brenda se agachó con una agilidad que usaba más para el drama que para el trabajo, y de un tirón seco, violento, arrancó el cable de la antena. No lo desconectó con cuidado, lo arrancó. Escuché el crujido del plástico y vi cómo la imagen en la pantalla se convertía en una lluvia gris de estática antes de apagarse por completo. El televisor quedó mudo, negro, muerto. Me quedé con la taza en el aire, sintiendo cómo el vapor caliente me humedecía la nariz. Mi corazón empezó a latir rápido, no por miedo, sino por una mezcla de incredulidad y una vergüenza ajena tan profunda que me revolvió el estómago. En esta casa vemos cosas inteligentes, Soledad, dijo, usando mi nombre como si fuera un insulto, sin el doña, sin el señora, ni siquiera un hipócrita mamá. Estoy harta de llegar y escuchar esos gritos de verdulera en la televisión. Nos bajas el nivel intelectual. ¿Bajar el nivel?, pensé, pero mi voz no salió. Yo, que catalogué más de 50,000 volúmenes. Yo, que recomendé lecturas a 3 generaciones de estudiantes. Yo, que puedo recitar a Gabriela Mistral de memoria y explicar la diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso. Yo estaba siendo sermoneada sobre inteligencia por una mujer que cree que la cultura es compartir frases mal citadas en sus redes sociales y comprar muebles minimalistas que nadie puede usar. En ese momento, la puerta principal se abrió de nuevo. Era Jorge, mi hijo, mi muchacho. El niño al que le enseñé a atarse los zapatos y a respetar a los mayores. Entró con su maletín de cuero sintético, luciendo esa expresión de cansancio perpetuo que usa como escudo. Vio a su esposa con el cable en la mano, respirando agitada como si acabara de salvar al mundo de una catástrofe nuclear, y luego me miró a mí, petrificada en el sofá. Esperé. Juro por la memoria de mi difunto esposo que esperé. Esperé que dijera: Brenda, ¿qué haces? Respeta a mi madre. Esperé que le dijera que esta es mi casa, que ellos están aquí porque perdieron su departamento hace 2 años por malas inversiones, y yo les abrí las puertas para que no durmieran en la calle. Esperé un gesto, una palabra, una mirada de disculpa. Pero Jorge hizo algo peor que gritar. Jorge sonrió, una sonrisa floja, complaciente, cobarde, y luego aplaudió. «Bravo, mi amor», dijo él, dejando el maletín en el suelo. Ya era hora de poner orden. Esa televisión todo el día atonta el ambiente. Necesitamos vibras productivas. El aplauso de mi hijo fue el sonido más doloroso que he escuchado en mi vida. Más doloroso que el diagnóstico de mi artritis. Más doloroso que el golpe de la puerta al cerrarse cuando mi marido se fue al hospital para no volver. Fue el sonido de la traición absoluta. Aplaudía la humillación de su madre para complacer a la mujer que controla hasta el aire que él respira. Yo me quedé en silencio en el sofá. No lloré. Las bibliotecarias aprendemos a guardar silencio ante el ruido innecesario. Bajé la taza a la mesita de centro con cuidado, asegurándome de no hacer ni un solo ruido. El posavasos de corcho recibió la porcelana suavemente. Bueno,
Voy a preparar un té verde orgánico, anunció Brenda, tirando el cable roto al suelo como si fuera la piel mudada de una serpiente. Y tú, Soledad, deberías leer algo de economía o política. Tal vez así entiendas por qué el mundo está como está y dejes de vivir en la fantasía. Pasaron por mi lado como si yo fuera invisible. Se fueron a la cocina, esa cocina que yo diseñé hace 30 años, con sus azulejos de Talavera que elegí uno por uno. Escuché cómo abrían mi refrigerador, cómo usaban mi tetera, cómo se reían. Se reían con esa complicidad de quienes creen haber ganado una batalla contra un enemigo indefenso. Me quedé mirando la pantalla negra del televisor. En el reflejo oscuro, vi mi propia silueta. Una mujer mayor, con el pelo blanco recogido en un chongo impecable, vestida con una blusa de lino color crema. No vi a una víctima. Vi a una mujer que había cometido el error de ser demasiado generosa. Durante 2 años había soportado sus indirectas. Esta casa es muy grande para una sola persona, decían. Esos muebles viejos acumulan polvo y alergias. Deberías vender y mudarte a algo más, asistido. Habían ido ocupando espacios. Primero la habitación de huéspedes, luego el estudio donde yo solía leer, convirtiéndolo en una oficina de proyectos que siempre estaba desordenada. Habían cambiado las cortinas sin preguntarme. Habían tirado mis macetas de geranios porque atraían insectos, y yo lo había permitido. Lo había permitido por amor a Jorge, pensando que era una etapa, que necesitaban apoyo. Pero el cable roto en el suelo me decía que no era una etapa, era una conquista, y yo era el territorio a ser colonizado y eventualmente descartado. La tarde cayó y la sala se llenó de sombras. No encendí la luz. Me gustaba la penumbra, me ayudaba a pensar. Escuchaba sus voces en el comedor. Hablaban de un viaje que querían hacer, de un coche nuevo que querían comprar. ¿Con qué dinero?, me pregunté. Seguramente pensaban pedirme otro préstamo que jamás devolverían, o quizás, y esto me heló la sangre, ya estaban haciendo cuentas con el valor de mi casa. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron, un recordatorio de que el tiempo pasa, pero mi espalda se mantuvo recta. Caminé hacia el cable tirado en el suelo. Lo recogí. No era basura, era evidencia. Lo enrollé con la misma meticulosidad con la que enrollaba las cintas de las fichas bibliográficas en el pasado y lo guardé en el bolsillo de mi falda. Subí las escaleras hacia mi habitación. Pasé por delante de la puerta abierta de la que solía ser la habitación de Jorge cuando era niño, ahora convertida en su dormitorio matrimonial. Vi cómo habían pintado las paredes de un gris moderno que hacía que el cuarto pareciera una celda de lujo. Vi ropa tirada por todas partes. Brenda habla de inteligencia y orden, pero vive en el caos. Entré en mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Fue un clic suave, pero definitivo. Me senté frente a mi viejo escritorio de roble, el único mueble que Brenda no se había atrevido a tocar porque pesaba demasiado para moverlo. Encendí la lámpara de lectura, esa de luz cálida que ha iluminado mis noches durante décadas. Mis manos temblaban un poco, no lo voy a negar. La ira es una energía poderosa, pero a mi edad también es agotadora. Sin embargo, mi mente estaba clara, más clara que en años. Cosas inteligentes, había dicho ella. Muy bien, vamos a ser inteligentes. Abrí el tercer cajón del escritorio, el que tiene un fondo falso que mi marido construyó para guardar las cartas de amor que nos escribimos cuando éramos novios. Pero allí no solo había cartas. Saqué un libro. No era cualquier libro. Era una edición antigua de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, con las tapas de cuero gastadas. Brenda jamás tocaría este libro. Para ella, un libro viejo es sinónimo de suciedad, no de historia. Abrí el libro en la segunda parte, capítulo 74, donde el Quijote recupera la cordura antes de morir. Ahí, entre las páginas amarillentas que olían a vainilla y tiempo, estaba el sobre Manila. Lo saqué y extraje el documento, la escritura de la casa. Propiedad exclusiva de Soledad Morales, viuda de Ramírez. Las letras negras sobre el papel legal parecían brillar bajo la luz de la lámpara. Jorge siempre asumió que, al morir su padre, la casa había pasado a nombre de ambos, o que él tenía algún derecho legal inmediato. Nunca se preocupó por leer el testamento completo. Nunca le interesó el papeleo. «Eso es aburrido, mamá. Tú encárgate», me decía siempre. Y yo me encargué. Vaya que me encargué. Pasé mis dedos por el sello notarial. Esta casa no era solo ladrillos, era mi vida. Aquí había cuidado a mi marido durante su larga enfermedad. Aquí había organizado reuniones de lectura para los niños del barrio. Aquí había llorado, reído y vivido. Y ahora, 2 intrusos creían que podían apagar mi televisión y mi existencia porque se sentían superiores. Me quité los lentes y me froté los ojos. Pensé en Jorge aplaudiendo,
Ese aplauso seguía resonando en mi cabeza como una bofetada. Había criado a un hombre débil. Esa era mi culpa, mi gran fracaso. Lo había protegido tanto que ahora buscaba a alguien que le dijera qué hacer, incluso si esa persona lo despreciaba a él tanto como a mí. Pero el amor de madre tiene un límite, y ese límite es la dignidad. Miré el reloj de pared. Eran las 9 de la noche. Abajo, el ruido había cesado. Seguramente estaban viendo algún documental pretencioso en su tableta o durmiendo el sueño de los injustos. Tomé una hoja de papel y mi pluma fuente, esa que requiere paciencia para cargarla con tinta. Escribir a mano me ayuda a ordenar mis pensamientos. Hice una lista. No era una lista de compras, era una lista de batalla. 1. Cerrajero. 2. Abogado. Llamar al licenciado Perea, viejo amigo de la biblioteca. 3. Cuenta bancaria. Revisar los accesos compartidos. Me detuve en el punto 3. Hace un año, Jorge me convenció de ponerlo como cotitular en mi cuenta de ahorros, por si pasaba alguna emergencia. La única emergencia que había ocurrido era el estilo de vida de Brenda. Mañana eso se acabaría. Me acosté en mi cama, pero no pude dormir de inmediato. Miraba el techo, trazando las grietas invisibles en la pintura. Sentí una extraña calma. Durante meses me había sentido pequeña, arrinconada, temerosa de incomodar. Había caminado de puntillas en mi propio hogar para no desatar la ira de Brenda o la indiferencia de Jorge. Pero el acto de violencia de hoy, ese cable arrancado, había roto también el miedo. Ellos creían que la televisión era mi único entretenimiento, mi única conexión con el mundo. No entendían que las telenovelas eran solo una pausa. Mi verdadera vida, mi verdadera fuerza, residía en lo que había aprendido entre miles de libros. La estrategia, la paciencia y el momento justo para actuar. El conde de Montecristo no gritó, esperó, y yo también había esperado demasiado. A la mañana siguiente me levanté antes que ellos. Escuché sus despertadores, sus duchas apresuradas, sus quejas matutinas sobre el tráfico y el trabajo. Me quedé en mi cuarto hasta que escuché el portazo final y el motor del coche alejándose. Bajé las escaleras. La casa estaba en silencio, pero esta vez era un silencio distinto. No era un silencio de soledad, sino de anticipación. Fui a la sala. El televisor seguía mudo, con el cable roto colgando tristemente. Lo miré y sonreí. «No te preocupes», le susurré al aparato. «Pronto vamos a ver lo que queramos». Fui a la cocina. Me preparé un café bien cargado, negro y sin azúcar, como me gusta y como Brenda dice que es veneno para los nervios. Lo bebí de pie, mirando hacia el jardín que ellos habían descuidado. Luego, caminé hacia el teléfono fijo, ese aparato antiguo que ellos querían tirar porque ya nadie usa líneas terrestres. Marqué el número que había buscado en mi vieja agenda de papel. ¿Servicio de cerrajería El Guardián?, pregunté con voz firme, clara, profesional, la voz de la bibliotecaria que mandaba callar a una sala llena de estudiantes alborotados. «Sí, necesito un servicio urgente. Cambio total de cerraduras, en todas las puertas. Sí, ahora mismo. Pago en efectivo». Colgué el teléfono. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. No era miedo, era poder. Me senté en el sillón, esta vez sin encender la televisión. No la necesitaba. El drama real estaba a punto de comenzar y yo tenía el mejor asiento de la casa. Miré hacia la puerta principal, imaginando la cara que pondrían cuando intentaran meter su llave y ésta no girara. Imaginé a Brenda empujando, a Jorge confundido. Imaginé sus cosas inteligentes quedándose afuera, en la banqueta, mientras yo, adentro, disfrutaba de mi basura en paz. El timbre sonó 30 minutos después. No eran ellos. Era un hombre bajito, con un overol azul y una caja de herramientas pesada. «Buenos días, señora. ¿Usted llamó para un cambio de combinación?» Lo miré a los ojos y le sonreí con una dulzura que no sentía, pero que sabía usar muy bien. «No solo de combinación, joven», le dije, abriendo la puerta de par en par. «Quiero que cambie todo, que nada de lo que servía antes sirva ahora. Quiero seguridad absoluta». El cerrajero asintió y se puso a trabajar. El sonido del taladro perforando el metal de la puerta fue música para mis oídos. Mucho mejor que cualquier sinfonía, mucho más inteligente que cualquier podcast. Era el sonido de mi vida volviendo a mis manos. Mientras él trabajaba, saqué de mi bolsillo el cable roto. Lo miré por última vez y lo tiré a la basura. Se acabó la señal para ellos. Mi transmisión, en cambio, apenas estaba comenzando. Me serví otra taza de café y me senté a esperar. Sabía que volverían a las 6. Tenía 8 horas para preparar el resto del escenario. 8 horas para dejar de ser la vieja del sofá y volver a ser Soledad Morales, la mujer que pone orden en el caos.
Y pobre de aquel que intentara desordenar mi biblioteca de nuevo. El zumbido del taladro eléctrico, mordiendo la madera del marco de la puerta principal, resonaba en toda la casa como un himno de guerra. Don Anselmo, el cerrajero, era un hombre de pocas palabras y manos llenas de grasa, exactamente el tipo de aliado que necesitaba en ese momento. Mientras él desmontaba el viejo mecanismo que había permitido entrar a mis verdugos durante 2 años, yo decidí que era hora de hacer mi propia inspección. Subí las escaleras con una calma que no sentía por dentro. Mi corazón bombeaba fuerte, pero mis piernas, fortalecidas por décadas de cargar cajas de libros y subir escaleras en la biblioteca, no flaquearon. Me dirigí directamente a la que solía ser mi sala de lectura, ese santuario de luz y paz que Brenda y Jorge habían colonizado bajo el pretencioso nombre de la oficina. Giré el pomo. Estaba frío. Al abrir la puerta, el olor me golpeó primero. Una mezcla rancia de comida rápida, perfume dulce y ese aroma peculiar que tiene el papel cuando se deja humedecer. Lo que vi me heló la sangre más que cualquier villano de telenovela. Mis estanterías, esas que mi difunto esposo había lijado y barnizado a mano, estaban atiborradas de basura. No había libros. Habían movido mis enciclopedias al garaje, según supe después, para hacer espacio a cajas de zapatos de marca, figuritas decorativas de arte moderno, que parecían alambres retorcidos y pilas de revistas de moda. Pero no estaba ahí para lamentarme por la decoración. Estaba ahí buscando munición. Brenda había dicho que en esta casa se veían cosas inteligentes. Me acerqué al escritorio, una mesa de vidrio templado que siempre estaba llena de huellas dactilares. Empecé a revisar, no como una madre husmeando, sino como una bibliotecaria haciendo inventario, metódica, clínica, buscando el error en el sistema. Aparté una caja de pizza vacía y encontré una montaña de correspondencia sin abrir. La mayoría estaba a nombre de Jorge, pero mezclada entre las facturas de sus tarjetas de crédito, vi algo que hizo que se me detuviera la respiración. Un sobre blanco, con el logotipo del banco, dirigido a mí, señora Soledad Morales. Mis manos, que han pasado miles de páginas con delicadeza, rasgaron el sobre con violencia. Era un estado de cuenta, de una tarjeta de crédito platino, una tarjeta que yo jamás solicité, una tarjeta que yo no sabía que existía. Mis ojos recorrieron la lista de movimientos y sentí un mareo repentino, obligándome a apoyarme en el borde del escritorio. Restaurante El Cielo, 3.500. Boutique Verona, 8.200. Spa, Renacer, 4.000. Tecnología Global, 15.000. La lista seguía. Sumaba casi 80,000 pesos en un solo mes. Al final de la hoja vi la fecha de emisión. Hacía 6 meses. Habían estado interceptando mi correo. Habían falsificado mi firma. Mi hijo, mi propia sangre, el niño al que le enseñé que robar un lápiz era un pecado, me estaba robando la vejez para financiar los caprichos de una mujer que me despreciaba. Me dejé caer en la silla giratoria de Brenda. El cuero sintético chirrió bajo mi peso. Miré alrededor de esa habitación desordenada y sentí una oleada de náuseas. No era solo el dinero, era la burla, la absoluta falta de respeto. Mientras ellos comían en restaurantes de lujo y compraban ropa que no necesitaban, me regañaban si dejaba una luz encendida para ahorrar. Mientras Brenda me gritaba por ver mis novelas, ella vivía una fantasía de millonaria pagada con mi patrimonio. Cosas inteligentes, susurré con amargura. La ironía era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Me quedé allí unos minutos, respirando hondo, obligando a que el aire entrara en mis pulmones y enfriara la lava que me subía por el cuello. Durante años me habían tratado como si mi cerebro se hubiera secado junto con mi piel. Me miraban con esa condescendencia insoportable, explicándome cosas simples despacito, como si yo no entendiera cómo funciona el mundo. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas», me decía Jorge. «Soledad, el mundo ha cambiado. Ya no es como en tus tiempos», decía Brenda. Tenían razón. El mundo había cambiado. En mis tiempos, la lealtad valía algo. En mis tiempos, uno no le robaba a su madre. Pero se olvidaron de algo fundamental. Yo pasé 40 años organizando el conocimiento humano. Sé cómo clasificar, sé cómo investigar y, sobre todo, sé cómo encontrar lo que está perdido o escondido. Me levanté y seguí buscando. En el cajón del escritorio encontré una agenda de Brenda. La abrí al azar. Su letra era grande, redonda, infantil. En la página de la próxima semana había una nota rodeada de corazones. Cita con el arquitecto. Proyecto ampliación. Adiós cuarto de la vieja. Hola vestidor soñado. Ahí estaba, la sentencia final. No solo me robaban,
Planeaban eliminarme. Mi habitación, mi refugio, iba a ser convertida en un armario para su ropa robada. Seguramente el plan incluía enviarme a algún asilo barato, pagado con lo poco que quedara de mi pensión después de que ellos terminaran de saquearme. Cerré la agenda con suavidad. Una calma fría, metálica, se instaló en mi pecho. Ya no había dolor. El dolor es para los que tienen esperanza de que las cosas cambien por las buenas. Yo ya no tenía esa esperanza. Ahora tenía datos, tenía pruebas. Tomé el estado de cuenta y la agenda. Bajé las escaleras justo cuando don Anselmo estaba apretando el último tornillo de la puerta principal. «Listo, jefa», dijo él, limpiándose las manos en un trapo sucio. «Cerradura de alta seguridad, cilindro reforzado. Aquí no entra ni el aire si usted no quiere». «¿Y la puerta trasera?», pregunté. «También. Y la del patio de servicio. Todas cambiadas. Aquí tiene las llaves. Son 5 copias por si acaso». Me entregó el juego de llaves. Brillaban, nuevas, pesadas. Eran mucho más que trozos de metal tallado. Eran el cetro de mi reino recuperado. Le pagué en efectivo, sacando los billetes de mi monedero con una satisfacción que no había sentido en años. Le di una propina generosa. «Gracias, don Anselmo. Ha hecho usted más por mí hoy que mi propia familia en 2 años». El hombre me miró, notó quizás el brillo duro en mis ojos, y solo asintió con respeto antes de recoger su caja de herramientas y marcharse. Cerré la puerta tras él y pasé el cerrojo. El clac metálico resonó definitivo. Estaba sola de nuevo, pero esta vez la soledad no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. Tenía tiempo. Mi mente de bibliotecaria empezó a catalogar los pasos a seguir. Primero, el banco. Tenía que ir personalmente. No podía llamar por teléfono. Necesitaba que me vieran, que vieran a la titular de la cuenta, viva y furiosa. Necesitaba desconocer esos cargos y congelar esa tarjeta inmediatamente. Y de paso, revocar el acceso de Jorge a mi cuenta de ahorros. Por emergencias, había dicho él. Pues bien, la emergencia había llegado. Segundo, la evidencia. No iba a confrontarlos con gritos. Eso es lo que haría una verdulera, como dice Brenda. Yo iba a confrontarlos con hechos. Iba a sacar copias de todo. Tercero, el equipaje. Subí a su habitación, esa cueva gris y desordenada. Saqué 2 maletas grandes que ellos guardaban en el closet. Eran maletas caras, por supuesto. Comencé a llenarlas. No con cuidado. No doblé nada. Arrojé la ropa de Brenda, sus zapatos de tacón, sus cremas, sus planchas para el pelo. Arrojé los trajes de Jorge, sus corbatas, sus videojuegos. Mientras lanzaba sus pertenencias a las maletas, me vi en el espejo del tocador. Una mujer mayor, con el pelo blanco y un vestido sencillo de casa. Pero mis ojos no eran los de una anciana indefensa. Eran los ojos de una mujer que ha despertado de un largo letargo. Eran los ojos de alguien que ha leído El arte de la guerra y El conde de Montecristo suficientes veces como para saber que la venganza se sirve mejor cuando uno tiene el control total del terreno. Llené 4 maletas. Las cerré a la fuerza. Las arrastré hasta el pasillo y luego, una por una, las bajé por las escaleras. Pesaban, claro que pesaban, pero la adrenalina es un combustible maravilloso. Las dejé en la entrada, alineadas como soldados derrotados. Luego, fui a mi biblioteca. Saqué una hoja de papel bond, blanca, inmaculada. Tomé un marcador negro grueso. Escribí un mensaje. No fue largo. No necesitaba hacerlo. La buena literatura es concisa. Pegué el papel en la puerta principal, por la parte de adentro, visible a través del pequeño cristal lateral que ellos solían mirar antes de abrir. Me senté en mi sillón, frente al televisor apagado con su cable cortado, colgando todavía como testigo del crimen. Pero ya no me sentía triste por mi novela interrumpida. Mi propia historia se había puesto mucho más interesante. Miré las llaves nuevas en mi mano, acariciando los bordes dentados con el pulgar. Imaginé el momento en que Jorge intentara meter su llave vieja. Imaginé la confusión, el forcejeo, la incredulidad. Imaginé a Brenda resoplando, indignada porque su llave inteligente ya no funcionaba en la casa de la vieja tonta. Todo estaba listo. El escenario estaba montado. Los actores principales estaban por llegar a su función final, solo que esta vez el guión lo había escrito yo. El teléfono sonó. Era el banco, confirmando una transacción sospechosa que acababa de intentar pasar. «Señora Morales, intentan hacer un cargo de 3,000 pesos en una tienda de vinos y licores. ¿Autoriza usted esto?» Sonreí. Una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. «No, señorita.
respondí con voz firme. No autorizo nada. De hecho, quiero reportar esa tarjeta como robada. Y quiero que bloqueen todo, absolutamente todo, ahora mismo. Colgué el teléfono. El silencio volvió a la casa, pero ahora era un silencio cargado de electricidad estática, como el aire antes de una tormenta de verano. Me acomodé en el sillón, crucé las piernas y esperé. El sonido de un motor acercándose rompió la quietud de la tarde. Eran ellos. Llegaban temprano, seguramente para celebrar alguna otra victoria vacía con mi dinero. Qué pena que la fiesta se hubiera cancelado. El sonido metálico de la llave, rascando contra la cerradura nueva, fue la primera nota de mi sinfonía particular. Estaba sentada en el sillón de orejas, justo frente a la entrada, con las manos cruzadas sobre mi regazo y la espalda recta, como si estuviera vigilando la sala de lectura en época de exámenes finales. Escuché el resoplido de Jorge al otro lado de la madera. ¿Qué pasa?, preguntó Brenda con ese tono de impaciencia que usa cuando el mundo no gira a su velocidad. No entra, respondió mi hijo. Oí cómo forzaba el metal, girando a la izquierda, a la derecha, sacando y metiendo la llave con brusquedad. Se traba. Debe estar sucia o algo así. Ay, por favor, Jorge. Inútil hasta para abrir una puerta. Dame eso. El taconeo de Brenda se acercó. Hubo un silencio breve, seguido de un intento más agresivo. La llave vieja chocaba contra el mecanismo de seguridad de don Anselmo como un barco de papel contra un rompehielos. No había manera. La física estaba de mi lado, y la ingeniería alemana de esa chapa también. Yo no me moví, ni un milímetro. Podía ver sus siluetas deformadas a través del vidrio esmerilado lateral, dos sombras agitándose como moscas atrapadas entre dos cristales. Me llevé la taza de café a los labios. Estaba frío, pero me supo a gloria. Era el sabor de la autonomía. «Soledad», gritó Brenda, golpeando la madera con la palma abierta. «Soledad, abre. La llave no sirve». Mi nombre en su boca siempre sonaba a reclamo, nunca a llamado. Dejé la taza en la mesa. No me levanté. Todavía no. Quería que sintieran, aunque fuera por 5 minutos, lo que yo había sentido durante 2 años. La impotencia de estar fuera, de no ser escuchada, de ser ignorada por quienes tienen el control. Seguro se quedó dormida con la televisión a todo volumen, dijo Jorge, y su voz se filtró con una mezcla de preocupación fingida y molestia real. O se le olvidó quitar el seguro de arriba. Ya sabes cómo se pone. Pues que se despierte. «Tengo que ir al baño y quiero dejar estas bolsas», chilló ella. Comenzaron a tocar el timbre. 1, 2, 3 veces. El ding-dong resonaba en la casa vacía, rebotando en las paredes donde antes colgaban mis cuadros, y ahora solo había manchas de humedad que ellos prometieron pintar y nunca pintaron. Me puse de pie lentamente, alisando las arrugas invisibles de mi falda. Caminé hacia la entrada, pero no para abrirles. Me detuve a 1 metro de la puerta, observando el pomo que giraba inútilmente desde fuera. Era fascinante ver cómo la arrogancia se desmorona ante un simple obstáculo mecánico. Ellos, que se creían dueños del mundo y de mi jubilación, no podían cruzar un umbral de madera de pino. «¡Mamá!», bramó Jorge, pegando la boca al marco. «¡Mamá, contesta! ¿Estás bien?». Decidí que era el momento de mi primer movimiento. No iba a gritar. Una bibliotecaria nunca grita, proyecta la voz. «Estoy perfectamente, Jorge», dije, con un tono tranquilo, casi casual, como si nos hubiéramos visto hace 5 minutos. «No hace falta que grites. No estoy sorda, solo estoy ocupada». El silencio al otro lado fue sepulcral por un segundo. No esperaban encontrarme ahí, parada justo detrás de la puerta, lúcida y despierta. Esperaban a la vieja confundida, a la madre servil que corre a abrirles pidiendo disculpas por la tardanza. «Entonces, ¿por qué no abres?», ladró Brenda, recuperando su veneno habitual. «Esta porquería de llave no gira. ¿Qué le hiciste a la chapa?». «La llave no gira porque ya no es la llave de esta casa, Brenda», respondí, saboreando cada sílaba. «¿De qué hablas?», intervino Jorge, con ese tono condescendiente que usa para explicarme cómo usar el control remoto. «Mamá, déjate de juegos. Tuvimos un día pesadísimo. Abre la puerta». Me acerqué a la mirilla. Pude ver el ojo de pez de mi hijo, deformado y sudoroso, y detrás de él, a Brenda revisando su teléfono con furia. «No es un juego, hijo. Es una medida de seguridad. He notado ciertas irregularidades en la administración de la casa. Y como dueña, he tomado medidas para proteger el patrimonio». «¿Qué irregularidades? ¿De qué estás hablando?». Jorge sonaba genuinamente confundido. La negación es un mecanismo poderoso. Él realmente creía que lo que hacían era normal, que tenían derecho a mi vida. «Ay, Jorge, tu madre está en uno de sus episodios.
interrumpió Brenda, guardando el celular en su bolso de marca, comprado seguramente con mi dinero. Soledad, abre ahora mismo o llamamos a un cerrajero para que tire la puerta. No tengo tiempo para tus demencias seniles. Sonreí. La amenaza del cerrajero. ¡Qué ironía! Adelante, dije. Llamen a quien quieran, pero les advierto que la escritura de la casa está aquí adentro, conmigo, y la policía suele pedir pruebas de propiedad antes de derribar la puerta de una anciana. Escuché un murmullo agitado afuera. Brenda le susurraba cosas al oído a Jorge. Podía imaginarlo. Haz algo. Está loca. Sácanos de aquí. Jorge suspiró fuerte, ese suspiro que solía ablandarme el corazón cuando era niño y rompía algún vaso. Mamá, por favor. Su voz cambió. Ahora era suave, manipuladora. No sé qué te pasa hoy. ¿Es por lo de la tele ayer? Mira, te compramos una nueva, una pantalla plana, inteligente, para que veas tus programas. Pero déjanos entrar. Brenda se siente mal. La mentira fluía de sus labios con una facilidad pasmosa. No traían ninguna televisión. No traían nada más que sus exigencias y su egoísmo. No necesito una televisión nueva, Jorge. Y Brenda no se siente mal. Está furiosa porque su tarjeta fue rechazada en la tienda de licores hace una hora. El silencio afuera se volvió espeso, pesado. Había soltado la primera bomba. La confirmación de que yo sabía. De que el grifo se había cerrado. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Brenda, y su voz ya no tenía prepotencia, sino un hilo de miedo helado. Porque el banco me llama a mí, Brenda, a la titular de la cuenta, a la dueña del dinero que gastas en cosas inteligentes. Giré el pasador de seguridad, el único que permitía entreabrir la puerta sin quitar la cadena. Abrí la hoja de madera unos 10 centímetros. La luz de la tarde entró en el recibidor, iluminando las 4 maletas que esperaban formadas como soldados en fila. Jorge intentó meter la mano por la rendija, pero la cadena tensa lo detuvo. Me vio mis ojos claros, sin lentes, fijos en los suyos. Vio mi postura erguida. Y luego, bajó la vista y vio las maletas. Reconoció su equipaje. Esa maleta azul marino que le regalé cuando se graduó de la universidad. La maleta roja chillante de Brenda. ¿Qué es esto?, balbuceó Jorge, retrocediendo un paso. Es su equipaje, dije simplemente. Les ahorré el trabajo de empacar. Fui muy cuidadosa, aunque debo admitir que la ropa de Brenda ocupa demasiado espacio para ser tan poca tela. «Sacaste mis cosas», chilló Brenda, intentando asomarse por encima del hombro de Jorge. «Tocaste mi ropa. Eso es invasión de privacidad». ¿Invasión? Solté una risa seca, breve. Invasión es convertir mi estudio en un basurero. Invasión es robar mi correspondencia bancaria. Invasión es planear remodelar mi habitación mientras yo sigo viva en ella. Jorge se puso pálido. El color abandonó su rostro como si alguien hubiera jalado un tapón en sus talones. «Mamá, ¿tú leíste la agenda?» Leí suficiente. Adiós cuarto de la vieja, ¿verdad? Pues resulta que la vieja tiene otros planes. Y el primer plan es recuperar su espacio. Desenganché la cadena con un movimiento rápido y abrí la puerta por completo. Jorge dio un paso adelante, pensando que había ganado, que yo había cedido. Pero me planté en el umbral. No soy una mujer grande, pero en ese momento me sentí gigante. «Tomen sus maletas», ordené señalando el equipaje con un dedo firme. «Están todas ahí. Ropa, zapatos, cosméticos y esa colección ridícula de revistas que llaman cultura». «No puedes hacernos esto», dijo Jorge, y por primera vez vi pánico real en sus ojos. No el pánico de perder un lujo, sino el pánico del niño que se da cuenta de que mamá ya no va a arreglar el desastre. «No tenemos a dónde ir. El departamento lo perdieron. Lo sé», lo corté. Y les abrí mi casa. Les di techo, comida y, sin saberlo, mi tarjeta de crédito. «Pero la hospitalidad se paga con respeto, Jorge. Y ustedes están en bancarrota moral». Brenda empujó a Jorge y se paró frente a mí. Sus ojos estaban inyectados de furia. «¡Esto es ilegal!», gritó, agitando su dedo índice frente a mi nariz. «Tengo derechos. Llevo 2 años viviendo aquí. Si nos echas así, te voy a demandar. Te voy a quitar hasta los libros viejos». La miré con una calma que la desconcertó. Hace 2 días, esa amenaza me habría hecho temblar. Hoy, me parecía el berrinche de una niña malcriada. «Hazlo», le dije bajando la voz para que tuviera que esforzarse por escucharme. «Llama a un abogado, pero asegúrate de que sea uno bueno, porque mi abogado, el licenciado Perea, ya tiene copias de los estados de cuenta falsificados con mi firma. Tiene las fechas, los montos y los videos de seguridad de las tiendas donde usaste mi tarjeta.
El fraude bancario contra una persona de la tercera edad es un delito grave, Brenda. Se paga con cárcel. Brenda se quedó con la boca abierta, congelada en medio de su gesto amenazante. Su mano bajó lentamente. Miró a Jorge, buscando apoyo, pero mi hijo estaba mirando el suelo, derrotado antes de empezar la batalla. Así que tú decides, continué, apoyando una mano en el marco de la puerta. Puedes irte ahora, tranquilamente, con tus maletas y tu dignidad intacta. O puedes quedarte y esperar a que llegue la patrulla. Porque si no se van en 5 minutos, voy a reportar a 2 intrusos que están intentando extorsionarme. Jorge levantó la vista. Tenía los ojos llorosos. Mamá, soy tu hijo. Esa frase, esa maldita frase que usan como salvoconducto para todo. Lo eres. Asentí y sentí un pinchazo de dolor en el pecho, pero no dejé que se notara en mi voz. Y porque eres mi hijo, te estoy dando la oportunidad de irte caminando y no esposado. No confundas amor con estupidez, Jorge. Ya no. Tomé la primera maleta, la suya, y la empujé con fuerza hacia afuera. Las ruedas giraron sobre el piso de loseta y la maleta se detuvo cerca de sus pies. Luego empujé las de Brenda. Una por una. Salieron de mi casa como tumores extirpados. Tienen las cuentas congeladas, les informé. La tarjeta adicional ha sido cancelada y he cambiado la cerradura como ya notaron. No intenten entrar por el patio. Puse pasadores nuevos también. Jorge miró las maletas y luego me miró a mí. Parecía estar viendo a una extraña. Tal vez lo era. Tal vez nunca había visto a Soledad Morales, la mujer, solo a mamá, el recurso. ¿Y a dónde vamos a ir?, preguntó, con la voz rota. A un lugar que puedan pagar con su propio dinero, respondí. Tal vez así aprendan cuánto cuesta realmente la vida. Dicen que en esta casa se ven cosas inteligentes, ¿no? Pues lo más inteligente que pueden hacer ahora es madurar. Brenda agarró su maleta roja con rabia, jalándola con tanta fuerza que casi se cae. Vámonos, Jorge, escupió. Esta vieja está loca. Ya se arrepentirá cuando esté sola y se pudra entre sus libros. Nadie te va a venir a ver, Soledad. Te vas a morir sola. Mejor sola que mal acompañada y saqueada, repliqué sin pestañear. Y no te preocupes por mi soledad. Tengo a Cervantes, a García Márquez y a Austen. Son conversadores mucho más interesantes que tú. Di un paso atrás, entrando de nuevo en la seguridad de mi recibidor. Adiós, Jorge, dije, mirándolo por última vez. Esperaba, quizás, una disculpa, un momento de redención, pero él solo tomó su maleta y se dio la vuelta, siguiendo a su esposa hacia el coche. La cobardía es un hábito difícil de romper. Cerré la puerta. No la azoté. La cerré con firmeza, con control. Escuché el clac sólido del nuevo mecanismo cerrándose. Pasé el cerrojo, pasé la cadena. Me quedé ahí, con la frente apoyada en la madera fría de la puerta, escuchando. Oí cómo arrancaban el motor del coche. Oí cómo aceleraban, alejándose calle abajo, llevándose su ruido, su caos y su desprecio. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era el silencio opresivo de antes. Respiré hondo. El aire olía a limpio, a cera de muebles y a café. Me di la vuelta y miré mi sala. Estaba vacía de ellos. El televisor seguía apagado y con el cable roto, pero ya no parecía un aparato muerto, sino un lienzo en blanco. Caminé hacia la cocina. Mis manos ya no temblaban. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba puesto desde hacía años. Pero sabía que esto no había terminado. Brenda no era mujer de aceptar derrotas, y Jorge, aunque débil, estaba desesperado. Volverían, o intentarían algo más, pero por ahora la fortaleza era mía. Fui al refrigerador y saqué una botella de vino blanco que había guardado para una ocasión especial. Nunca encontraba el momento. Hoy era el momento. Me serví una copa en cristal de Bohemia. Me senté en mi sillón, subí los pies al reposapiés y miré alrededor. Mis libros parecían saludarme desde las estanterías lejanas del pasillo. Tenía mucho que ordenar. Tenía que recuperar mi estudio. Tenía que limpiar la energía de esa casa. Pero primero tenía una cita pendiente. Saqué mi celular, ese que Brenda decía que yo no sabía usar, y abrí la aplicación de la compañía de cable. Buenas tardes, dije cuando me contestó la operadora. Quiero reportar una avería. Sí, necesito un técnico. Y de paso, quisiera ampliar mi paquete de canales. Sí, agregué todos los canales de historia y documentales, pero también los de telenovelas clásicas. Sí, todos, porque ahora, en esta casa, la programación la decido yo. Colgué y di el primer sorbo a mi vino. Estaba delicioso. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Adentro, mi vida acababa de amanecer.
La primera noche de mi nueva vida dormí como hacía años no lo hacía, profundo, sin sobresaltos, abrazada por el silencio respetuoso de mi propia casa. Sin embargo, al despertar y descorrer las cortinas de mi habitación, la realidad me esperaba en la acera. Ahí estaba el coche de Jorge, un sedán gris que compró hace 6 meses bajo el pretexto de que necesitaba imagen para los negocios, estacionado en un ángulo extraño frente a mi portón. Los vidrios estaban empañados. Habían dormido ahí. La imagen de mi hijo, un hombre de 40 años, encogido en el asiento trasero de un coche frío, debería haberme partido el corazón. Pero luego recordé la tarjeta de crédito, el cuarto de la vieja y el aplauso burlón cuando Brenda arrancó mi cable. La lástima es un lujo que ya no me podía permitir. Es la grieta por donde siempre se cuela el abuso. Bajé a la cocina. Me preparé un desayuno completo: huevos revueltos con jamón, pan tostado y jugo de naranja. El olor a café recién hecho llenó la planta baja, un aroma que sabía que se filtraría hasta la calle si abría un poco la ventana. Lo hice. Fue un acto mezquino, lo reconozco, pero la guerra es la guerra. A las 8 en punto, el timbre comenzó a sonar. No era el toque insistente de ayer, sino uno largo, continuo, desesperado. Me tomé mi tiempo. Me puse un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Me arreglé el cabello y me coloqué un poco de labial. Tomé el bastón de madera de cerezo que perteneció a mi difunto esposo. No lo necesito para caminar. Mis piernas siguen fuertes, pero hay objetos que confieren autoridad. Un bastón en la mano convierte a una anciana en una matriarca. Caminé hacia la entrada. Al abrir la puerta principal, manteniendo la reja de seguridad cerrada con llave, me encontré con un espectáculo lamentable. Jorge tenía la camisa arrugada y ojeras profundas. Brenda, sin su maquillaje de batalla y con el cabello enmarañado, parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Mamá, por favor», suplicó Jorge con la voz pastosa. «Tenemos que entrar. Necesitamos bañarnos. Tenemos hambre. Esto ya fue suficiente lección, ¿no?» «Ya entendimos». Brenda, apoyada en el cofre del coche, me miró con odio puro, pero mantuvo la boca cerrada. Al menos había aprendido algo de prudencia, o eso creía yo. «Buenos días, Jorge», saludé con frialdad. «Me alegra ver que siguen en el barrio, aunque lamento informarles que esto no es un hotel de paso ni un comedor de beneficencia. Es mi casa también», estalló Jorge golpeando la reja. «Crecí aquí. Tengo derechos». «Tenías privilegios, Jorge. Los derechos se ganan con responsabilidad y se pierden con el delito». Y hablando de delitos, en ese momento, una patrulla de policía dio la vuelta en la esquina. Las luces azules y rojas rebotaron en las fachadas de las casas vecinas. Vi cómo doña Carmen, la vecina de enfrente que no se pierde ni el paso de una mosca, salía con su escoba a barrer una banqueta que ya estaba limpia. El escenario público que Brenda tanto temía estaba a punto de montarse. Jorge se puso pálido. «¿Llamaste a la policía?», preguntó, retrocediendo un paso. «¿A tu propio hijo?». «No, Jorge, yo no los llamé», dije frunciendo el ceño. La patrulla se detuvo justo detrás del coche de ellos. 2 oficiales bajaron. Uno era joven, con cara de novato. El otro, un hombre mayor, con bigote canoso y esa mirada cansada de quien ha visto demasiadas disputas domésticas. Brenda se enderezó de golpe y una sonrisa torcida, casi triunfal, apareció en su rostro. Caminó hacia los oficiales antes de que ellos llegaran a la reja. «¡Oficiales! ¡Gracias a Dios llegaron!», gritó Brenda, adoptando instantáneamente su papel de víctima, con la voz quebrada y lágrimas falsas brotando de la nada. «Es mi suegra. Nos ha dejado en la calle. Tiene demencia senil, oficiales. Está muy agresiva. Nos atacó ayer y cambió las cerraduras. Tenemos miedo por su seguridad y por la nuestra». Ahí estaba, la jugada maestra, la carta de la loca. Brenda sabía exactamente qué botones presionar. En nuestra sociedad, una mujer mayor que defiende su territorio suele ser etiquetada rápidamente como difícil, alterada o senil. El oficial mayor se acercó a la reja, mirándome con desconfianza. Jorge se unió a la farsa, asintiendo con la cabeza, bajando la mirada como el hijo sufrido que lidia con la madre enferma. «Señora», dijo el policía, apoyando la mano en su cinturón, «soy el oficial Ramírez. Estos ciudadanos reportan que usted les impide el acceso a su domicilio y que ha mostrado comportamiento errático. ¿Puede abrir la reja, por favor?». Sentí un frío en el estómago. Si abría, se meterían. Si me negaba, parecería la loca que ellos describían. Los vecinos ya se estaban agrupando. Veía sus murmullos. «Pobre Soledad, ya le patina el coco», pensarían. «Mira cómo tiene a su hijo en la calle».
Respiré hondo. La bibliotecaria en mí tomó el control. El conocimiento es poder, y la calma es el arma de los justos. Buenos días, oficial Ramírez. Respondí con una dicción perfecta, clara y tranquila. Entiendo su preocupación. Sin embargo, le informo que esta es mi propiedad exclusiva. No hay ninguna situación de demencia aquí, salvo la locura de creer que se puede robar a una madre impunemente. No abriré la reja para ellos, pero si usted desea entrar solo para verificar mi estado y revisar cierta documentación legal, con gusto le permito el paso. El oficial dudó. Miró a Brenda, que seguía lloriqueando exageradamente, y luego me miró a mí. Una mujer mayor, bien vestida, con un bastón elegante y una calma inquebrantable. «Espere aquí», le ordenó a su compañero señalando a Jorge y Brenda. «Voy a entrar». Abrí la reja y la puerta principal solo lo suficiente para que pasara él. Jorge intentó aprovechar el momento para meter el pie. «¡Oficial! ¡Es mi casa!», gritó. «¡Atrás!», ordenó Ramírez, deteniéndolo con una mano firme. «Dije que voy a verificar la situación. Si la señora es la propietaria, ella decide quién entra». Cerré la puerta tras nosotros. El silencio de la casa envolvió al policía, cortando de tajo los gritos de Brenda. Lo invité a pasar a la sala. «Siéntese, por favor. ¿Gusta un café?» «No, señora. Gracias. Solo quiero saber qué pasa. Su nuera dice que usted no está bien de sus facultades y que los echó sin motivo. Legalmente, si ellos viven aquí, no puede sacarlos así nada más». Caminé hacia la mesita de centro. Allí, perfectamente alineados sobre un tapete de encaje, estaban los documentos que había preparado la noche anterior y que mi abogado, el licenciado Perea, me había enviado digitalmente para imprimir mientras esperaba su llegada física más tarde. «Oficial Ramírez, lo que usted ve afuera no es un desalojo injustificado. Es una medida de protección ante un delito en flagrancia». Tomé la carpeta roja. Aquí tiene la escritura de la casa. Única propietaria, Soledad Morales. No hay copropietarios. No hay usufructo vitalicio para mi hijo. Ellos vivían aquí bajo mi gracia, como invitados. El oficial tomó el papel, lo leyó y asintió. «De acuerdo, es su casa. Pero el desalojo...» «Y aquí...», lo interrumpí suavemente, entregándole el segundo legajo de papeles, mucho más grueso. «Tiene los estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses». El oficial frunció el ceño, confundido. «¿Esto qué tiene que ver? Mire la firma en los recibos de las tiendas. Mire la tarjeta adicional solicitada. Yo no firmé eso. Mi hijo y su esposa falsificaron mi firma para obtener una tarjeta de crédito a mi nombre. Han gastado 80,000 pesos en lujos mientras yo vivo de mi pensión. Eso, oficial, se llama fraude, abuso de confianza y explotación financiera de una persona de la tercera edad». El oficial Ramírez dejó de mirar los papeles y me miró a los ojos. Su expresión cambió. La condescendencia desapareció, reemplazada por una seriedad profesional y, me atrevería a decir, un toque de indignación personal. «¿Tiene denuncia de esto? Mi abogado la está presentando esta mañana en el Ministerio Público. Tengo cita a las 12 para ratificarla. Los eché ayer porque descubrí el robo. Y lo que ve afuera, esos gritos sobre mi demencia, es su intento desesperado por desacreditarme para evitar la cárcel». En ese momento, el celular del oficial sonó. Contestó brevemente. «Entendido. Sí, aquí está tranquilo. No, la señora está perfectamente lúcida». Colgó y me miró con respeto. «Señora Soledad, discúlpeme. Nos reportaron una situación de violencia doméstica inversa, pero ya veo por dónde va el asunto. Si usted quiere, puedo pedirles que se retiren por alteración del orden público». «Eso es exactamente lo que quiero», dije, poniéndome de pie y apoyándome en mi bastón. «Pero quiero decírselos yo, con usted presente». Salimos de la casa. Al vernos aparecer, Brenda sonrió, pensando que el policía me sacaba detenida o para llevarme a un hospital. «¿Vio, oficial? ¿Vio cómo tiene todo adentro? Seguro tiene basura acumulada, ¿verdad?», chilló ella. El oficial Ramírez caminó hasta la reja, conmigo a su lado. Abrió el portón, pero se paró bloqueando la entrada, dándome espacio. «Señora Brenda, señor Jorge», dijo el oficial con voz grave. «He revisado la documentación de la señora Morales. La casa es suya. Y también he visto la evidencia del presunto fraude bancario». La sonrisa de Brenda se congeló y luego se rompió como un espejo cayendo al suelo. Jorge abrió los ojos desmesuradamente, como si le hubieran dado un golpe físico en el pecho. «¿Qué?», susurró Jorge. «Mamá, tú no le enseñaste eso». «Les enseñé todo, Jorge», dije, y mi voz resonó en la calle silenciosa. Los vecinos habían dejado de disimular y miraban abiertamente. «Les dije que en esta casa se ven cosas inteligentes.
Lo inteligente cuando uno comete un delito es no llamar a la policía a la escena del crimen. Brenda intentó balbucear algo, pero el oficial la cortó. Escúchenme bien. La señora Morales va a presentar cargos. Si yo fuera ustedes, buscaría un abogado y un lugar donde quedarse, muy lejos de aquí. Si vuelven a molestar, a golpear la puerta o a difamar a la señora en la vía pública, me los llevo detenidos ahora mismo por acoso y alteración del orden. ¿Quedó claro? Jorge me miró. Por primera vez en años no vi al niño mimado, ni al hombre arrogante. Vi a un ser humano aterrorizado que acababa de comprender la magnitud de su error. Se dio cuenta de que mamá no era un recurso inagotable, sino una persona con límites, y él los había cruzado todos. Pero mamá, no tenemos dinero, bloqueaste todo, gimió él. Tienen el coche, señalé el vehículo gris, y tienen salud para trabajar. Yo a tu edad ya había levantado una biblioteca y criado a un hijo. Estoy segura de que encontrarás la manera de sobrevivir sin robarme. ¡Eres una bruja!, gritó Brenda, perdiendo los estribos, lanzándose hacia la reja. El oficial joven puso la mano en su arma y dio un paso adelante. Brenda se frenó en seco. «Cuidado con lo que hace, señora», advirtió Ramírez. «Súbanse a su vehículo y retírense. Ahora». Jorge agarró a Brenda del brazo. Ella forcejeó, escupiendo insultos, maldiciendo mi nombre y el día en que me conoció. Pero él, con el miedo a la cárcel brillando en sus ojos, la arrastró hacia el coche. Metieron las maletas que habían dejado en la acera al maletero a empujones. El sonido de las puertas cerrándose sonó definitivo. Jorge arrancó el motor. Me miró una última vez a través del cristal. Levanté la mano, no para despedirme, sino para señalarle el camino fuera de mi vida. El coche se alejó, perdiéndose calle abajo, seguido por la mirada atenta de la patrulla. Doña Carmen, desde la acera de enfrente, me saludó con la mano, un gesto tímido de solidaridad. Le devolví el saludo con una inclinación de cabeza. La vergüenza pública que Brenda quería para mí se había transformado en mi vindicación. El barrio no vio a una vieja loca, vio a una mujer que sabe defenderse. El oficial Ramírez se volvió hacia mí. «Señora Soledad, voy a dejar el reporte asentado. Si vuelven, llame al 911 y pida por la unidad 402. Estaremos pendientes. Y buena suerte con la denuncia. Esos casos son duros cuando es familia». «La familia es la que te cuida, oficial, no la que te saquea», respondí con una tristeza suave pero firme. «Gracias por su profesionalismo». Entré a mi casa y cerré la puerta. El silencio volvió, pero esta vez se sentía diferente. Ya no era un silencio de espera, era un silencio de victoria. Me dirigí a la oficina, ese cuarto que ellos habían profanado. Entré con decisión. Empecé a arrancar los pósters absurdos que Brenda había pegado sobre el papel tapiz original. Saqué una bolsa de basura grande y comencé a tirar sus revistas de moda, sus cajas vacías de pizza, sus pretensiones de grandeza. Debajo de una pila de papeles encontré mi vieja máquina de escribir Olivetti. La habían arrumbado en un rincón, cubierta de polvo, como si fuera un trasto viejo. La limpié con mi pañuelo. Las teclas brillaron bajo la luz de la mañana. Me senté frente a ella. Mis dedos recordaron la posición automáticamente. Había recuperado mi espacio. Había recuperado mi dinero. Pero lo más importante era que había recuperado mi voz. Durante 2 años me habían dicho que mis historias, mis novelas y mis palabras eran basura, que yo era obsoleta. Miré la pared vacía donde antes estaba su calendario de proyectos millonarios. Sonreí. El teléfono sonó. Era el licenciado Perea. «Soledad, ya tengo el borrador de la demanda y la orden de restricción lista para firmar. ¿Estás segura de que quieres proceder con lo penal? Es tu hijo». Me quedé callada un segundo, escuchando el eco de mi casa limpia. Recordé el cable roto, recordé el aplauso, recordé el «basta de basura». «Sí, licenciado», dije con firmeza. «Estoy segura». Él aplaudió cuando me cortaron la televisión. Ahora le toca a él enfrentar la realidad sin cortes comerciales. Procede con todo. Colgué. La transformación había comenzado, pero aún faltaba la pieza final. Tenía que convertir esta casa, que había sido una pensión gratuita para ingratos, en lo que siempre debió ser, un santuario para el conocimiento y la dignidad. Y ya sabía exactamente cómo empezar. A veces, para escribir un nuevo capítulo, no basta con pasar la página. Hay que quemar el libro anterior y empezar con tinta fresca. Han pasado 3 meses desde que el cerrajero cambió mi destino con un taladro y un juego de llaves nuevas. Hoy, la sala de mi casa huele a cera para madera y a flores frescas, no a la tensión rancia que impregnaba las paredes cuando ellos vivían aquí. El televisor está encendido. Es una pantalla nueva,
modesta pero nítida, que compré con mi propio dinero hace una semana. En el Canal 5 están transmitiendo el final de aquella novela que Brenda interrumpió, pero ahora el volumen está bajo, casi como un susurro de fondo, porque tengo asuntos más importantes que atender. Mi oficina, aquel cuarto que ellos habían convertido en un monumento al desorden y al egoísmo, ha vuelto a ser mi santuario. Me tomó semanas limpiar la energía del lugar. Tuve que lavar las cortinas 3 veces para sacar el olor a cigarrillo mentolado y lijé el escritorio para borrar las marcas de vasos húmedos que dejaron sobre la madera noble. Pero ahora, mis libros están de vuelta en sus estantes. Don Quijote descansa tranquilo junto a Sor Juana Inés de la Cruz, y el silencio que reina en la casa no es de soledad, sino de una paz soberana y absoluta. Ya no camino de puntillas. Mis pasos resuenan firmes sobre la loseta. Me levanto a la hora que quiero, como lo que se me antoja, y lo más importante, nadie me dice qué es inteligente y qué es basura. La libertad, he descubierto, tiene un sabor muy parecido al del café de grano recién molido que tomo cada mañana mirando mi jardín, donde los geranios han vuelto a florecer ahora que nadie los pisa con desprecio. La situación con Jorge y Brenda se resolvió, aunque no sin dejar cicatrices que tardarán en sanar, si es que alguna vez lo hacen. No hubo cárcel, pero hubo justicia, que a veces es más dolorosa porque te obliga a mirarte al espejo. El licenciado Perea fue implacable. Cuando presentó las pruebas del fraude en el Ministerio Público, la arrogancia de Brenda se desinfló como un globo pinchado. No esperaba que la vieja bibliotecaria hubiera guardado cada estado de cuenta, cada recibo, cada fecha. Llegamos a un acuerdo reparatorio para evitar el juicio penal, principalmente porque, a pesar de todo, no quería ver a mi hijo tras las rejas. Pero las condiciones fueron duras. Jorge tuvo que reconocer la deuda total de los 80,000 pesos y firmar pagarés ante notario. Ahora, cada mes, recibo un depósito puntual en mi cuenta. No es mucho, son abonos pequeños que le tomarán años pagar, pero cada peso que me devuelve es una lección de humildad que le estaba haciendo falta desde hacía décadas. Lo más triste, y a la vez lo más predecible, fue lo de Brenda. En cuanto se cortó el flujo de dinero fácil y apareció la amenaza legal, el amor se esfumó. Se fue a las 2 semanas de que los eché, alegando que Jorge era un perdedor que no sabía tratar a una mujer de su clase. Me enteré por mi hijo, que vino a verme hace unos días para traerme el primer cheque. Lo recibí en la puerta. No lo dejé pasar a la sala. Hay fronteras que, una vez cruzadas, se cierran para siempre. Lo vi más delgado, con el cabello cortado de forma barata y vistiendo un uniforme de una empresa de mensajería. Brenda se fue, mamá, me dijo con la cabeza baja, mirando sus zapatos gastados. Lo siento, hijo, le respondí, y era verdad. Sentía que tuviera que aprender a golpes lo que no quiso aprender con consejos. Pero tal vez ahora entiendas que quien te quiere por lo que tienes, te deja cuando te falta. Jorge asintió, tragando saliva. Tenías razón, en todo. Estoy viviendo en un cuarto cerca del centro. Es pequeño. Trabajo doble turno para pagarte. Eso es bueno, Jorge. El trabajo honrado limpia el espíritu. Sigue así. No hubo abrazos. No hubo lágrimas de reconciliación de película. Solo el reconocimiento sobrio de 2 adultos que enfrentan las consecuencias de sus actos. Él perdió su herencia anticipada, pero ganó la oportunidad de construirse a sí mismo por primera vez. Y yo perdí la ilusión de la familia perfecta, pero recuperé mi dignidad intacta. Pero mi victoria no se quedó solo en recuperar mi casa y mi dinero. Decidí que el espacio que había defendido con tanta fiereza no podía quedarse solo para mí. Las cosas inteligentes, como decía mi nuera, son aquellas que se comparten y que hacen crecer a los demás. Así que transformé la antigua oficina de proyectos de Brenda en algo real. Coloqué un cartel discreto en la reja de la entrada. Círculo de lectura y café. La hora de nosotras. Empecé invitando a doña Carmen y a un par de vecinas más, mujeres de mi edad que también pasan muchas horas solas o sintiéndose invisibles en sus propias familias. La primera sesión éramos 4. Hoy somos 12. Nos reunimos los martes y los jueves. Leemos, sí, pero también hablamos. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros miedos, de las veces que nos han hecho sentir que estorbamos. Hemos creado una red de apoyo invisible pero indestructible. La semana pasada, ayudamos a la señora Rosa a revisar su testamento para que no le pasara lo mismo que a mí. Ayer, organizamos una colecta para comprarle medicinas a don Anselmo, el cerrajero, que enfermó de gripe. Mi casa se ha llenado de risas, de debate, de vida. Ya no soy la abuela del sillón. Soy Soledad, la bibliotecaria,
la que organiza, la que aconseja, la que escucha. Incluso han empezado a venir algunos niños del barrio por las tardes para hacer sus tareas. Les he habilitado la mesa del comedor. Ver sus cabezas inclinadas sobre los libros, en lugar de sobre pantallas de celular, me llena de una satisfacción que ningún programa de televisión podría darme. A veces me detengo en medio de la sala y pienso en la ironía de todo esto. Brenda quería una casa moderna, productiva y llena de gente interesante. Bueno, lo logré, pero no a su manera. Aquí no hay gente con trajes caros hablando de inversiones fantasmas. Aquí hay gente real, con problemas reales, buscando soluciones comunitarias. Eso es la verdadera inteligencia, la capacidad de adaptarse, de resistir y de florecer en comunidad. Reflexiono mucho sobre esa tarde del cable roto. Fue un acto de violencia, sí, pero fue el empujón que necesitaba. ¿Cuántas mujeres como yo hay allá afuera, sentadas en silencio, permitiendo que las traten como muebles viejos, temerosas de alzar la voz para no molestar o por miedo a quedarse solas? Nos han vendido la idea de que la vejez es una derrota, una etapa de sumisión donde debemos agradecer las migajas de atención que nos lanzan. ¡Qué gran mentira! La vejez es una cosecha. Es el momento donde tenemos más experiencia, más paciencia y, si somos listos, más libertad que nunca. Yo tenía todos los recursos, la casa, la pensión, el conocimiento legal. Solo me faltaba la chispa de la indignación para encender el motor. Jorge y Brenda pensaron que estaban lidiando con una anciana frágil. Olvidaron que las bibliotecarias somos las guardianas de la historia y sabemos muy bien que quien olvida sus errores está condenado a repetirlos. Yo no iba a hacer un error en mi propia biografía. Ahora, cuando cae la tarde y las vecinas se van, me siento en mi sillón favorito. Tengo una copa de vino blanco en una mano y el control remoto en la otra. A veces veo las noticias. A veces veo un documental sobre la migración de las mariposas monarcas. Y sí, a veces veo mi telenovela, esa llena de drama exagerado y pasiones imposibles. La diferencia es que ahora la veo porque quiero, porque me divierte, porque es mi tiempo y mi electricidad. Miro el cable que baja de la pared, perfectamente instalado, negro y brillante. Ya no es una atadura, es un trofeo. Me recuerda que la conexión con el mundo no me la da un aparato, me la doy yo misma con mis decisiones. El timbre suena. Es doña Carmen, que se le olvidó su chalina. Salgo a abrirle con una sonrisa. «Ay, Soledad, qué cabeza la mía», dice ella. «Oye, por cierto, mi nieto me preguntó si puede venir mañana a que le expliques eso del realismo mágico. Dice que en la escuela no le entiende». «Dile que venga a las 5, Carmen», respondo. «Y que traiga su cuaderno. Aquí le enseñamos que la magia es real, pero hay que saber leerla». Cierro la puerta. El sol se pone pintando de naranja mis libros. Me siento plena. No soy una víctima de mi familia, ni una carga para la sociedad. Soy Soledad Morales, dueña de mi casa, de mi tiempo y de mi destino. Y si a alguien no le gusta lo que veo en mi televisión, bueno, la puerta es muy ancha y la cerradura es nueva. He aprendido que la dignidad no se negocia, se ejerce, y esa, queridos míos, es la lección más inteligente de todas.